Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Gracias a toda la gente que se ha suscrito y que me ha dejado sus comentarios. Y también a la gente que espera su video, le pido que tenga un poco más paciencia. Y pues bueno, este video es para Paola Yamucas, para Altagracia Javier, para Pame Mejía y para Carlitos Valencia, a quienes espero que les guste el video, al igual que a todos ustedes. Y pues bueno chicos, este va a ser un video diferente. Les voy a platicar sobre una serie de batallas que son bastante populares. Y pues bueno, la guerra de la que les platicaré hoy es una historia de nobles que intentaron desesperadamente conseguir una corona en disputa. En esta guerra, dos bandos principales tomarían lugar. Una mujer extranjera actuaría como una de las principales estrategas y otras dos mujeres terminarían para siempre con la guerra en un astuto movimiento delicado y magistral. Esta guerra cambió el rumbo de un reino y dejó atrás a dos príncipes desaparecidos. La Guerra de las Dos Rosas fueron una serie de batallas que se libraron entre los partidarios de la casa Lancaster y los partidarios de la casa York. La guerra se llamó así porque los York estaban representados por una rosa blanca y los Lancaster por una roja. Aunque no hubo batallas hasta el año 1455, la causa de las guerras se remonta al reinado de Eduardo III y la lucha de poder entre sus descendientes por quedarse con su corona. Los cuatro hijos mayores de Eduardo III fueron Eduardo el Príncipe Negro, Lionel de Anvers, duque de Clarence, Juan de Gaunt, duque de Lancaster, y Edmond de Langeais, duque de York. Edward III murió en el año de 1377, mientras que su hijo mayor, Eduardo el Príncipe Negro, había muerto un año antes víctima de la plaga, por lo que su nieto Ricardo, de 10 años e hijo del Príncipe Negro, se convirtió en rey de Inglaterra, como Ricardo II. Él tenía solo 10 años, así que su tío Juan de Gaunt, duque de Lancaster, gobernó el país en su nombre. A medida que Ricardo crecía, se rebeló contra su tío, tomando decisiones que no eran muy populares entre los hombres más poderosos del país. En el año de 1399 murió Juan de Gaunt y Ricardo II confiscó la tierra que poseía, por lo que su primo, el hijo de Juan de Gaunt, Enrique, duque de Lancaster, formó un ejército y se levantó contra el rey Ricardo II. Al final, Ricardo se rindió y tomó el trono Enrique como Enrique IV de Inglaterra. Así los Lancaster habían conseguido la corona. Ricardo fue encarcelado en el castillo de Pontefract y murió misteriosamente en febrero del año 1400. Enrique IV enfrentó una serie de desafíos mientras estuvo en el trono, porque él no era el sucesor natural de Ricardo II, quien murió sin tener hijos. Sin embargo, con la muerte de Ricardo, la corona debería haber pasado a Edmund, duque de York, el hermano mayor de su padre y por ende el siguiente en la línea de sucesión. Así que el trono pertenecía a la casa de York, no a los Lancaster. Sin embargo, Enrique IV logró mantener su lugar en el trono y cuando murió en el año de 1413, el país estaba en paz y su hijo, Enrique V, logró llegar a la corona sin problemas. Enrique V era un líder fuerte que decidió invadir Francia en un intento por reafirmar su poder. Ganó muchas batallas y logró conquistar Normandía y Rouen para Inglaterra. En el año de 1420 se casó con la hija del rey de Francia y se acordó que sus hijos serían los herederos tanto de Inglaterra como de Francia. Cuando Enrique V murió en el año de 1422, su hijo Enrique VI se convirtió en el único rey coronado de Inglaterra y Francia. Enrique VI tenía 4 meses cuando se convirtió en rey, por lo que los hermanos de su padre gobernaron Inglaterra y Francia en su lugar. Francia pronto se perdió cuando Juana de Arco levantó un ejército contra los ingleses y restauró la monarquía francesa. Pero además, a medida que Enrique crecía, se volvió evidente que no estaba listo para reinar, pues también se consideró que era una persona débil, totalmente dominado por su esposa francesa Margarita de Anjou.
También era propenso a los ataques de locura, y los York comenzaron a conspirar para ocupar su lugar en el trono. Para el año 1450, Ricardo, tercer duque de York, se había convertido en el jefe de una liga que quería quitar al rey a toda costa para establecerse en el trono. Entre sus principales tenientes se encontraba su sobrino, el conde Warwick, un hombre poderoso por derecho propio y militarmente bastante inteligente. Para el año 1453, el rey Enrique había caído en la locura total y su esposa era quien controlaba las decisiones importantes, por lo que un poderoso número de hombres que estaban respaldados por el conde Warwick colocaron a Ricardo, tercer duque de York, como protector del reino. Cuando Enrique se recuperó en el año de 1455, restableció la autoridad de su esposa, obligando a los York a tomar las armas para protegerse. Y es que Margarita de Anjou, a pesar de ser muy joven, no era una reina consorte común, sino que era el verdadero poder detrás del trono, y se había convertido en la estratega principal del bando Lancaster, ordenando ejecuciones, realizando complots y orquestando todo lo que giraba en torno al trono. Que una mujer extranjera les diera tantos problemas fue algo que sin duda nunca esperaron los del partido de York, lo que desató la primera batalla de guerras el 22 de mayo del año 1455, lo que resultó en una victoria para los York y 4 años de una tregua bastante incómoda. Más tarde, Enrique se recuperó y retomó su trono, por lo que una nueva fase en la guerra civil comenzó en el año de 1459, cuando York, incitado por los preparativos no disfrazados de la reina para atacarlo, se rebeló por última vez. Los yorkistas tuvieron éxito el 23 de septiembre del año 1459, pero luego fueron dispersados y a partir de entonces la lucha se volvió amarga. Ambas casas dejaron de lado los escrúpulos y golpearon a sus oponentes sin piedad. En Francia, Warwick reagrupó sus fuerzas para regresar a Inglaterra en junio del año 1460, derrotando de manera decisiva a las fuerzas Lancaster el 10 de julio. Los York intentaron reclamar el trono, pero se conformaron con el derecho de designar al rey después de la muerte de Enrique. Pero esto significaba que desheredarían al hijo del rey Enrique y la reina Margarita de Anjou, lo que despertó la ira de Margarita y causó que continuara su oposición, recolectando fuerzas en el norte de Inglaterra. Ella, junto al bando Lancaster, sorprendió matando a Ricardo, tercer duque de York, el principal enemigo de su causa. Luego marchó hacia el sur de Londres, derrotando a Warwick en el camino a la segunda batalla el 17 de febrero del año 1461. Mientras tanto, el hijo mayor y heredero York, Eduardo, había derrotado una fuerza Lancaster el 2 de febrero y marchó para llegar a Londres el 26 de febrero ante Margarita. El joven duque de York fue proclamado rey Eduardo IV el 4 de marzo. Luego, con el resto de las fuerzas de Warwick, persiguió a Margarita hacia el norte para Taunton y obtuvieron una victoria completa, pues el rey Enrique, que estaba totalmente loco junto a su esposa Margarita y su hijo el heredero Lancaster, terminaron huyendo a Escocia. Así que la primera fase de la lucha había terminado. Pero esta vez los York se habían quedado con la corona. La victoria, sin duda alguna, se dio gracias a la mente maestra del conde Warwick. Sin embargo, Eduardo IV no estaba preparado para someterse indefinidamente a la tutela de Warwick, no porque fuera malagradecido, sino porque él tenía que limitar el poder de Warwick, que era muy rico y muy poderoso en el norte de Inglaterra. Estas desavenencias eran tenues y no se hicieron obvias hasta que una mujer llegó a la vida de Eduardo, a quien tomó como esposa y reina. Se trataba de nada menos que Elizabeth Woodville, quien era viuda de un traidor Lancaster. Eduardo se casó con ella en el año de 1464. Su familia, los Woodville, tenían fuertes conexiones con los Lancaster y naturalmente cuando se casó con Eduardo cambiaron de bando,
por lo que el rey los protegió con buenas posiciones dentro de la corte, lo que alejó y molestó de sobremanera a Warwick. La brecha quedó abierta y bastante obvia en el año de 1467, por lo que Warwick comenzó a organizar la oposición contra el rey. Unas semanas más tarde levantó una fuerza, pero además desafió al rey casando a su hija mayor Isabel Neville sin permiso con el hermano rebelde del rey, Jorge de York, duque de Clarence. El ejército real fue derrotado en julio y el mismo rey se convirtió en prisionero de quien un día había sido su aliado, mientras que el padre y el hermano de la reina, junto con varios de sus amigos, fueron ejecutados por orden de Warwick. Sin embargo, en marzo del año 1470, Eduardo había recuperado su control, lo que obligó a Warwick y a Jorge a huir a Francia, donde de manera sorprendente se aliaron con su antigua enemiga, Margarita de Anjou, a quien se tuvieron que arrodillar y suplicar su ayuda para regresar a Inglaterra. Terminaron volviendo en el año de 1470 y quitaron a Eduardo del trono. Inmediatamente le devolvieron la corona a Enrique VI del bando Lancaster. Durante 6 meses, Warwick gobernó como teniente de Inglaterra, mientras que Eduardo huyó a los Países Bajos con sus seguidores. Sin embargo, el poder de Warwick era inseguro, ya que los Lancaster no podían creer que de alguna forma había cambiado tantas veces de bando. Por lo tanto, hubo poca oposición real a Eduardo, quien tras obtener ayuda de Borgoña, regresó en marzo del año 1471. Sus fuerzas se enfrentaron a las de Warwick el 14 de abril. En dicha batalla, Eduardo superó por mucho a su antiguo aliado, recuperando la lealtad de su hermano Jorge, a quien perdonó sin reparo, pero además derrotó de manera decisiva a las fuerzas de Warwick, quien fue asesinado en la batalla. Unos días más tarde, Margarita de Anjou fue capturada, sus fuerzas destruidas, su hijo asesinado, y poco después su marido, el rey Enrique VI, fue asesinado en la Torre de Londres, poniendo fin al reinado Lancaster. Eduardo IV fue un rey estable, que intentó recuperar territorios franceses, sin mucho éxito, pero que logró darle paz a Inglaterra por algunos años. Junto a su reina Elizabeth Woodville tuvieron 2 hijos varones y varias princesas. Los herederos Eduardo y Ricardo eran los siguientes en la línea al trono, ambos demasiado jóvenes para reinar, por lo que cuando Eduardo falleció, en el año de 1483, su tío Ricardo, duque de Gloucester, gobernó Inglaterra. Los 2 príncipes fueron llevados a la Torre de Londres y en el verano de 1483 desaparecieron misteriosamente. Se cree que su tío los asesinó o que la familia Tudor, que también conspiraba para obtener el poder, pudieron estar detrás de su desaparición. Ricardo fue coronado como Ricardo III y el trono se siguió manteniendo en la casa York. Sin embargo, Ricardo no era un rey popular y enfrentó muchos desafíos a su lugar en el trono, en particular por parte de Enrique Tudor, quien tenía ligeros derechos al trono, pero quien también pertenecía lejanamente a la casa Lancaster, por lo que la Guerra de las Rosas seguía viva. Pero Enrique no habría podido ganar el apoyo hasta que su madre Margaret Beaufort se unió a la reina viuda Elizabeth Woodville. Juntas acordaron que Enrique se casaría con Isabel de York, la hija mayor del rey muerto Eduardo IV, y así unirían la casa York con la casa Tudor y también lejanamente con la casa Lancaster. Esta alianza ayudó a que Enrique Tudor levantara un ejército contra Ricardo III, y en la batalla sucedida en el año de 1485, Ricardo fue asesinado y los York fueron derrotados. Se cuenta que Enrique encontró la corona de Ricardo en el suelo y la colocó sobre su cabeza. Enrique VII fue coronado rey Tudor y se casó con la hija del rey Eduardo IV, Elizabeth de York, un movimiento que unía las casas en los herederos y que ponía un fin definitivo a la Guerra de las Rosas. Enrique VII, el primero de los Tudor, enfrentó varios desafíos en su reinado.
pues algunos miembros de la casa York seguían vivos e intentaron desesperadamente volver el trono a un auténtico miembro de la casa York. Sin embargo, Enrique logró mantener su reino, y cuando su hijo llegó al trono, Enrique VIII, no tuvo mayores oposiciones, pues al ser hijo de Elizabeth de York, estaba uniendo ambas casas, lo que dio por terminados los intentos de sucesión de parte de los Lancaster y los York por quedarse con la corona, pues Enrique VIII representaba la unión de las casas. Y pues bueno, chicos, eso fue básicamente un resumen de la Guerra de las Rosas. No me quise extender demasiado, de hecho intenté resumirlo más, pero sentía que se iba a perder un poco la idea de lo que en realidad es la Guerra de las Rosas, que fueron en realidad una serie de batallas que se libran precisamente por esta confusión que surge luego de que muere este rey. Se queda su nieto en el poder y después por ahí lo usurpan, porque durante el periodo de Ricardo II pues hay un momento de anarquía en Inglaterra. Algunas partes eran gobernadas por uno de sus tíos, otras por otro, y entonces digamos que se divide un poco la misma familia. Tanto los Lancaster como los York provenían de la misma familia, y pues ambos dos digamos que tenían cierto derecho al trono, aunque unos los tenían más que otros, y pues eso es básicamente en lo que giran la Guerra de las Rosas. Yo creo que ustedes ya lo sabrán. Game of Thrones, que es una serie bastante popular, pues está precisamente basada en esta guerra. También están pues las series de la Reina Blanca, la Princesa Blanca, que en realidad la Princesa Blanca ya es ya digamos después de que termina, y la Reina Blanca habla un poco desde la perspectiva de las mujeres, que en realidad tuvieron bastante participación, aunque no lo parezca, empezando por Margarita de Anjou, que era la principal conspiradora de los Lancaster, que lo que quería pues era que su hijo tuviera el derecho al trono que merecía, porque era el heredero, y ella peleaba por eso y porque su marido pudiera conservar la corona, aunque su marido estaba ya totalmente en un estado de locura. Y pues vemos que son precisamente dos mujeres las que sellan esta alianza que da un fin definitivo a la Guerra de las Rosas, y que irónicamente pues es un Tudor el que termina coronándose, ni siquiera es un York o un Lancaster, más bien es un Tudor. Pero bueno, la verdad es que es una guerra bastante interesante, es muy larga, en realidad hay muchísimas personas más involucradas, y pues estuvo llena de conspiraciones, de guerras frías, de mentiras. Un poco al final, por ejemplo, para quitar a Ricardo III, que era el legítimo rey York, pues se usó un poco, digamos, las mentiras de ensuciarle su imagen. Por ahí esta desaparición de los dos príncipes de la torre, que ya hice un video, les dejo acá abajo el link, que sigue y seguirá siendo un misterio. Se cree usualmente que los asesinaron, aunque no se sabe, porque como ya les he contado muchas veces, pues después regresa uno de estos supuestos príncipes, quien se va a la horca, bueno, o a que le corten la cabeza, pues jurando que es el príncipe y que es el príncipe, y en realidad no sabemos si sí lo era. Pero bueno, yo espero que les haya gustado y muchísimas gracias.